Señor y Padre amado, Divino Rey, te doy gracias por esta tarde. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pido, Señor, que nos bendigas en esta tarde con tu palabra, Señor. Que no sea el hombre que hable, sino que sea de tu corazón a mi corazón, Padre. Te ruego, Señor, para que seamos edificados, para que sea edificado, Padre, en alma, cuerpo, mente y espíritu, Señor, a través de tu palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo, el corazón, parte el alma, los tuétanos y los huesos, Señor, de las personas, Señor, quebranta el espíritu y el alma. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dijimos Santiago 1:12. Se pone de pie para leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gracias, Señor. Tome su asiento. Hermosa palabra de Dios. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Acá, esta palabra tiene varias cosas que hoy vamos a mirar, varios aspectos, pero uno del cual no nos tenemos que olvidar es que el apóstol Pablo también describía a nuestra vida en Cristo Jesús como una carrera. Y aquel corredor que llegue al final de la carrera va a tener la corona de vida que Cristo tiene preparada para cada uno de nosotros, dice la palabra. No solamente para algún pastor, no para algún apóstol. Somos todos iguales en Cristo Jesús. Los títulos los pone el hombre, pero Cristo no mira los títulos. No mira quién es rey, no mira quién es presidente, no mira quién está arriba o abajo. Él mira el corazón de las personas. Qué distinto no sería el mundo si todos pudieran ver el corazón y no ver lo superficial de las personas, y no ver cuánto dinero tienen, o no ver cómo les va la vida. Si pudiéramos ver el corazón, pero solo hay uno que mira y pesa los corazones, y ese es nuestro Dios. Cuando Samuel fue a la casa del padre de David, él empezó a mirar a los hermanos de David, y eran toda gente alta, grande, fuerte, corpulenta, y era todo lo que miraba. Decía: he aquí está el futuro rey de Israel. Y el Señor le dijo: no, yo lo desecho, porque yo no miro como mira el hombre, yo miro el corazón. Y había otra persona entre los 7 hermanos que sí tenía un corazón digno de ser un rey, y era David. ¿Me entiende? No se preocupe por cómo el mundo lo mira. Usted es un hijo de Dios. Desde que le aceptó a Cristo en el corazón, usted es mirado de otra forma, pero no por el mundo, por Cristo. Amén. Usted ya es mirado por Cristo y su corazón es agradable a nuestro Señor.
por eso lo hizo hijo e hija de Él. Porque el Señor tiene grandes cosas para su vida. Porque Él le ama y no importa cuál sea su condición. Muchas veces ponemos trabas a nuestra vida. Yo no puedo esto, yo no puedo lo otro, yo no puedo aquello. Pero no es que usted pueda o yo pueda. Usted y yo, verdaderamente, no podemos hacer muchas cosas. No podemos salir de donde estamos. Fíjese lo que pasa en la India. Muchas veces en la India, el que nace zapatero, en una casa de zapateros tiene que seguir siendo zapatero. El que nace en una profesión de herrero tiene que seguir siendo herrero. El que nace en una casa donde mendigan tiene que seguir mendigando. Esas son cosas que el hombre pone. Y muchas veces nosotros nos encerramos dentro de esas cosas y decimos, yo no voy a poder nunca llegar a hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Usted lo que tiene que hacer es entregarle su vida a Cristo. Cuando usted le dé su vida a Cristo, cuando su corazón esté en las manos de Cristo, va a ver que las cosas son distintas. Porque cuando Cristo está en la vida de una persona, uno ya no puede ser más condenado y encasillado en un lugar. Cuando Cristo está en nuestra vida, Él la cambia. Y ya no es su fuerza. Porque dice la palabra de Dios, no vivo yo, más Cristo vive en mí. No es por su fuerza, no es por lo que intente, no es por lo que corra. Es por Cristo que habita en nuestro corazón. Porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. El Señor dice, no es por quien quiera ni por quien corra, sino al que yo quiera, dice el Señor. Entonces sabemos que ahí está nuestra bendición, en que nosotros no podemos nada muchas veces, pero cuando tenemos a Cristo en el corazón y le entregamos el problema y la dificultad a Cristo, Él hace todas las cosas por nosotros. ¿Me entiende? Porque tiene un Dios que no solamente se encuentra sentado en un trono de gloria, aparte de estar sentado en su trono, Él se ocupa de su pueblo. Y Él ama a sus hijos. Y de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas si tenga vida eterna. Gloria a Dios. No se pierda, mas si tenga vida eterna. Gloria a Dios. Ese sacrificio lo hizo Cristo por usted y por mí. Ese sacrificio lo hizo Cristo. Y la palabra de Dios dice que Cristo pidió que esa copa pasara de su vida. Pero siendo hijo, tuvo obediencia, dice la palabra. Tuvo obediencia, la obediencia hasta la muerte. Obedeció al Padre y al haber obedecido, aprendió que dentro de la obediencia está la bendición. Amén. Y a través de esa obediencia y de ese gran sacrificio, Él fue bendito, Él fue sentado en el trono al lado a la diestra de su Padre, y hoy a través de Cristo tenemos salvación y vida eterna. Amén. Dice la palabra de Dios, obediencia quiero y no sacrificio. Gloria a Dios. Obediencia debemos tener nosotros. Gloria a Dios. No se sacrifique. Cristo ya se sacrificó por usted y por mí. Gloria a Dios. Deje de sufrir. No piense que si no hace esto, no hace lo otro. Cristo le ama, Cristo murió por su vida, Cristo está con usted. Él hizo el sumo sacrificio. Y fíjate que dice, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Acá hay muchas cosas y yo le quería comentar algo. Hay personas en la Biblia que fueron tentados. Hay personas que fueron puestas a prueba. Hay personas que sufrieron fracasos. Hay personas que sufrieron pruebas, caídas y también pecados. Pero usted sabe que cuando hablamos de fracaso, no hablamos de pecado. Cuando hablamos de fracaso, hablamos del resultado que las personas esperan
y que no sale como uno quiere. Pero muchas veces, cuando uno fracasa mucho en las cosas que quiere hacer, puede entrar en depresión esa persona. Y puede entrar en un lugar donde no puede recibir de Dios y su corazón está cerrado. Hubo una vez una predicación que escuché de un siervo de Dios que decía: el hombre que se había dado por vencido. Y cuando escuché esa predicación, llenó mi vida, obviamente, porque estaba hablando del hombre del estanque de Betesda, el paralítico del estanque de Betesda. Porque cuando Cristo se le acerca a ese hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Él le dijo: Señor, cuando el ángel viene y mueve las aguas, cuando yo intento ir hacia las aguas, alguien baja primero que yo y toca las aguas y es sano. Y yo nunca llego a tocar esas aguas. Fíjese lo que conlleva el fracaso a nuestras vidas, porque Cristo le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? Y estaba Cristo delante de él. Cristo no le dijo: te llevo a las aguas. Cristo no le dijo: vamos, ve y toca las aguas, tú puedes. Cristo le dijo: ¿quieres ser sano? Y muchas veces, cuando fracasamos tantas veces en las cosas que queremos hacer, ya nos sentimos tan frustrados que no podemos ver la bendición que Cristo tiene adelante nuestro. Cristo le dijo: sé sano en este momento. Y ese hombre tomó su lecho, se fue y fue sano. Pero no fue sano porque él lo había visto y él le aceptó a Cristo en ese momento y dijo: el fracaso y la frustración de ese hombre, la depresión que ese hombre tenía, él había abandonado todo deseo de vida. Ya estaba ahí con todos los otros paralíticos, dejándose casi morir, esperando morir en esa maldición. Pero ¿sabe una cosa? Lo que Cristo hace no es dejarnos morir en nuestra maldición. Cristo vino a sacarnos de nuestra maldición. Cristo vino a que nosotros salgamos de la maldición en que vivíamos, en la que estábamos. Y hoy, a través de Cristo, también somos salvos. Porque el fracaso ya no habita más en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros proclamamos, como dijimos recién, que no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros, nuestra vida es entregada a Cristo. Nuestros proyectos son entregados a Cristo. Nuestra familia tiene que ser entregada a Cristo. Amén, gloria a Dios. Nuestros días, nuestros hijos tienen que ser entregados a Cristo para que en nuestra vida no llegue el fracaso. Gloria a Dios. Porque una cosa es fracasar solo, pero otra cosa es que cuando venga la prueba y la dificultad, estar agarrado de la mano de Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque cuando estamos con Cristo, el fracaso no puede llegar a nuestra vida. Así que, mi querido hermano, eso es algo que tenemos que saber. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice la palabra y dice concupiscencia. Y la palabra concupiscencia puede ser tomada como deseo exacerbado de bienes, de tener bienes materiales, o deseos sexuales desordenados. Miren lo que clasifica el diccionario a la palabra concupiscencia. De sus propias concupiscencias, o sea que de sus propios deseos, la persona es atraída y seducida. No es tentado por Dios. Es cuando uno deja de mirar a Dios, cuando uno se aparta del camino de Dios, es donde es tentado. Y donde por su propio deseo cae en pecado. Dice la palabra de Dios. Fíjese que uno de los ejemplos más grandes que tenemos en la palabra de Dios fue justamente de este muchacho que era el que tenía el corazón que a Dios le agradaba, y era David. El mismo rey, el que eligió, el que él ungió por rey de todo. Cuando empezó a dejar de mirar los caminos del Señor
Y cuando se le subió a la cabeza el título de rey, cuando dejó de ser el rey que Jehová quería, él cayó. Porque salió un día, vio lo que no tenía que ver, cayó en pecado, fue tentado, hizo matar al esposo de la mujer con la que él se quedó. Y encima el enemigo es tan astuto, porque acuérdense que Dios no tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero sí está el tentador, que es el enemigo y el mismo Satanás, que está delante de la presencia de Dios acusándonos todo el tiempo. Ese tentador fue el que obró el milagro, diciéndole al oído las cosas que la persona quería escuchar. Si vos sos el rey, si vos sos el más grande, ¿quién te va a decir algo? Si vos estás solo, si vos estás agobiado, nadie está con vos, hacelo, total. Esa voz que a uno lo impulsa a hacer esas cosas es el mismo tentador y el mismo demonio. Y David pecó. Y él no se daba cuenta que había pecado. Y muchas veces cuando nosotros caemos, no nos damos cuenta que hemos caído. ¿Me entiende? Él no se daba cuenta hasta que vino el profeta y lo tuvo que reprender. Gloria a Dios. Y lo tuvo que reprender y le dijo: porque menospreciaste la palabra de tu Dios, le dijo. Yo te pude haber dado mucho más. Todo te lo hubiese dado, pero vos menospreciaste mi palabra. Hiciste el pecado, caíste, mataste a esta persona. Y aún te hubiese añadido mucho más, le decía Dios. Mire qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado también trae consecuencias a nuestra vida. Porque la caída no es pecado, vamos a diferenciar. Podemos caer, pero podemos caer en la fe cuando dejamos de mirar a Cristo. Pero si nos mantenemos firmes no vamos a pecar. Pero cuando caemos y pecamos, el pecado trae consigo la muerte, dice la palabra de Dios. Y fíjese, porque dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios pensamientos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, los deseos, después de que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Gloria a Dios. Amados hermanos míos, dice la palabra del apóstol, no erréis. Gloria a Dios. No caigan, no erren. Sigan firmes a Cristo. Gloria a Dios. Porque el pecado trae la muerte. Alabado. Fíjese lo que dice la palabra en el libro de Hebreos 10:26. Gloria a Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en el 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Alabado. La sangre de Cristo es la que nos limpió. La sangre de Cristo es la que nos lavó. El sacrificio tan grande por el cual fuimos comprados no puede ser pisoteado. Por eso tengamos en cuenta, cuando sintamos que estamos a punto de caer, que estamos a punto de entrar en tentación, pidámosle a Dios que nos libre de tentación. Porque así enseñó a orar a Cristo. Cristo nos enseñó a orar así. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice: líbranos del mal, líbranos de la tentación. Porque la tentación puede atraer a nuestra vida el pecado. Y si tenemos pecado en nuestra vida, estamos muertos. Porque el pecado trae muerte. Y no solo muerte. El pecado trae deshonra a nuestra vida, y el pisotear la sangre de Cristo es algo tremendo para uno que ama al Señor.
Porque el Señor perdona y el Señor es todopoderoso y nuestro Dios es amor. Pero tengamos en nuestra conciencia que Cristo murió por nosotros. Y si estamos rodeados de tan grande nube de testigos, los hijos de Dios nos tenemos que despojar de toda la maldad y el peso del pecado que nos asedia. Por eso tenemos que tratar de no errar en este camino. No erremos. Podemos tener caída, podemos tener fracaso, podemos tener prueba, porque la prueba también entra. ¿Quién fue probado? En todo, en su integridad, fue probado Job. Pero después que Job, dice la palabra de Dios, en Hebreos 4:15, que el que fue probado en todo fue Cristo. Nuestro gran sumo sacerdote, que Él siendo semejanza nuestra, dice, fue probado en todo y fue hallado sin pecado. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Porque el que venció a la muerte y llevó consigo los pecados de la humanidad, no dice que fue probado en alguna cosa o solo en alguna cosa fue tentado. En todo fue probado. Y el enemigo se encargaba de probarlo en todo y en cada momento y en cada lugar. Gloria a Dios. Pero Cristo fue hallado sin pecado, porque Cristo mostró que aunque siendo hombre, aunque siendo carne, aquel que lleva a Cristo, aquel que lleva a Dios en su corazón, aunque venga el enemigo como río, va a estar parado en una roca firme de la cual no se va a mover. Nos van a golpear, nos van a querer hacer caer, nos van a querer hacer pasar por el fuego. Gloria a Dios. Pero si nos mantenemos firmes, esa prueba que viene sobre nuestra vida, esa tribulación, como dice la palabra, la tribulación es una pena o disgusto o aflicción muy grande que sufre una persona. Esa es la definición de tribulación. Esa tribulación va a traer a nuestra vida prueba. Y esta prueba, mire, va a traer a nuestra vida paciencia. Y esta paciencia, el que ama a Dios, va a traer esperanza. Y esta esperanza no va a avergonzar, porque está puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos míos, no erréis. Y ahora es algo para que aprendamos esta palabra. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que viene sobre nuestra vida viene de parte de Dios. Gloria a Dios. Hay tantos que hoy dicen que Cristo ha cambiado, que el Señor se ha modernizado. Hay tantas iglesias que no quieren predicar esta palabra porque dicen que es vieja, es aburrida, que a los jóvenes no les gusta. Porque el Señor Jesús se ha modernizado. Yo le quiero decir que Cristo no cambió. Amén. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es el mismo que le dijo a sus discípulos: si a ustedes no les gusta esta palabra, ustedes también se pueden ir. Porque la única palabra de Dios es esta. Y al que le gusta bien y el que no, tiene las puertas abiertas, porque solo hay una palabra que trae salvación y es la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él no cambia. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Gloria a Dios. Mi querido hermano, sepamos en todo esto que podemos tener tropiezos, podemos tener caídas, pero tratemos de que los tropiezos y las caídas y nuestras frustraciones y nuestras pruebas no terminen en pecado, Gloria a Dios. no terminen en pisotear la sangre de Cristo. Que nuestro corazón esté limpio de eso. Y si hemos pasado por eso, démosle gracias al Señor que nos ha libertado y nos dio una segunda, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Pero tengamos en presencia que no podemos pisotear la sangre de Cristo. Y que en nuestro corazón tiene que haber un solo sentir: agradar a nuestro Padre que todo nos lo da, agradar a nuestro Padre que tanto nos bendice, agradar a nuestro Señor que nos dio una esperanza
esperanza viva. Amén. Amén. Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle